Estar aquí y es un gusto estar aquí y un honor para mí tener la oportunidad, a partir de la invitación de IP Time, de los amigos, de presentar a un estudioso e importante abogado uruguayo, el magistrado ministro Edgardo Etling. El doctor Etling es ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil del séptimo turno del Poder Judicial de Uruguay, miembro de la Comisión Asesora en Materia Civil, Concursal y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, miembro del Grupo de Planificación Estratégica, Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia, miembro también de la Red de Expertos de Fundación CEDET de España, fue integrante del World Advisory Board of Judges de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual entre 2018 y 2020 y también integró la Mesa Interinstitucional de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de Uruguay también entre el 2018 y el 2020. El doctor Etling ha escrito muchos libros, más de 10, según veo en su hoja de vida, y es autor de más de 200 artículos en diversos temas de derecho, conferencista en diversos eventos, de modo tal que es en realidad un honor tener un invitado de tal altura hoy en IPTAM sin demeritar ni desmerecer a todos los que han pasado por aquí. Con el doctor Etling hoy vamos a tener el gusto de conversar nuevamente sobre parodia. Y en esta oportunidad el doctor Etling nos va a compartir el tema y sus opiniones acerca de los límites de la parodia con ocasión o a propósito de un caso judicial ya fallado. A partir de este momento los voy a dejar con el doctor Etling con la metodología usual. Él nos va a hablar aproximadamente 30 minutos y después pasaremos a compartir las preguntas o los comentarios del público. Doctor Etling, el estrado es suyo, es un honor, mucho gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, buenos días a todos, espero que el sonido y la imagen salga bien, por lo menos el sonido, porque lo que va a quedar teóricamente de esto van a ser mis palabras. Acabo de escuchar que ya hablaron de parodia, o sea que no les voy a enseñar nada nuevo con qué es parodia, cuáles son las características de la parodia, entonces vamos a focalizarnos directamente un poco en cuáles son los criterios que los jueces podemos tener a la hora de examinar las parodias y cuáles podrían ser algunos de los parámetros. Yo me voy a permitir hacer una pequeña presentación que les pienso compartir. Ahí se ve. La presentación no, sí vemos su pantalla, doctor. Sí, está lento, no sé por qué se... Ya, ahora sí, ahora tenemos imagen. Ahí. Bien. Les pido que por favor, acá hay unos controles que se ve que me pusieron de administrador o algo, les pido por favor si me los pueden sacar porque o gente que está entrando, entonces me Edgardo, es un co-host para que puedas compartir pantalla. Bueno, bien, ¿ahí se está viendo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, una pequeña recuerdo de que puede ser la parodia. Hay muchos tipos de parodia, no es lo mismo la parodia en música que la parodia literaria. Lo que más nos va a importar acá es cómo evaluar la parodia, sobre todo literaria. Sabemos que por su finalidad, por su mecánica y su ocasionalidad es diferente de lo que puede ser la adaptación o la simple copia, y a su vez tiene diferentes formas de ver cómo se puede tratar. La cuestión sobre si la parodia es una expresión artística dentro de la libertad de ideas o si es de alguna forma un estilo de alguna forma de parasitar una obra ajena o de adaptar con o sin eventual autorización. Si estamos hablando de una obra o de una no obra o de una no meta obra, son todas cuestiones que no solo se pueden reservar
para el ámbito de lo que puede ser los criterios de la sociedad general, sino incluso para el examen judicial al momento de cuando lleguen estos casos en conflicto. Porque el juez se pone también de diferentes lados. Por un lado están los derechos del autor de la obra original y están también a su vez los derechos del autor de la obra parodiada. Vamos a llamarle la obra. Yo no quiero entrar en esa discusión de si es una obra, una no obra, una meta obra, pero acá tenemos que ver un poquito cuáles son los criterios por los cuales la podemos valorar y cuáles son los alcances de la parodia. Cuando ya estamos hablando de una parodia que puede ser eventualmente una cuestión que hasta puede entrar en colisión con la sociedad, digamos, porque dentro de la libertad artística, dentro de la expresión del pensamiento, la parodia está como tolerada, está socialmente admitida. Y vamos a ver que inclusive algunas legislaciones están avanzando para cada vez más permitirla sin ningún problema, como excepción o limitación a los derechos de autor. Pero por otro lado están los derechos de autor a su obra, a que no quiere que se la ridiculice o a que se le dé a veces otros contenidos. Está toda esa distinción de la parodia objeto, la parodia arma, ¿no? Bueno, que no se le dé un contenido político. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de libertad artística, de expresión de pensamiento, cuando estamos hablando de derechos de autor que tienen que ser protegidos, todos esos derechos van a entrar en conflicto en la justicia. A veces los jueces encontramos parodias buenas, digamos, o sea, parodias que en principio no pretenden ofender ni al creador, ni menoscabar su obra, que tienen de alguna forma cierta creatividad, cierta originalidad, y hay criterios de la justicia española, de la justicia francesa sobre eso, yo no quiero introducirme en eso, pero sí destacar que dentro del sistema de Berna, el juez puede siempre utilizar como provecho la regla de los 3 pasos, ¿no? Primero, ver si hay, qué dice la legislación al respecto, luego si no se plantea ninguna alteración en la explotación de la obra original, o si el uso dubitado es o no legítimo respecto a los intereses del autor. De acuerdo al convenio de Berna, los estados pueden establecer excepciones al derecho del autor. Eso incluso lo recogía la normativa de la Unión Europea, la Directiva 29 de 2001, pero como que en el año 2019 empieza a haber un clic, digamos. Ya en el 2001 en la Unión Europea se planteaba que podían establecerse limitaciones en los derechos de autor o excepciones en el caso de la parodia, el pasticho y la caricatura. Ya en el 2019 la Unión Europea empieza a pensar en que debería garantirse la posibilidad de hacer parodias, caricaturas o pastiches sin ningún problema de restricción. Hay una recomendación, pero tanto en el sistema de Berna como en el europeo terminamos viendo qué pasa en el país extranjero o en el país, en el Estado Nacional, donde se radica el litigio. Tenemos básicamente 3 sistemas: el de libertad, que es el de Alemania, el sistema intermedio, y me gusta tener en cuenta esto, porque a veces en los países suelen plantearse criterios de otros países extranjeros que pueden estar muy bien para los países extranjeros, pero de repente no están muy bien ni son aplicables al nuestro. En Alemania teníamos, como decíamos, un sistema de libertad bastante amplia. Dentro de la libertad de expresión se plantea una excepción o una limitación a los derechos de autor. Después tenemos el sistema intermedio, que lo vemos en España, lo vemos en Francia, o sea, mientras no implica riesgo de confusión, ni infiera un daño a la obra original. Lo tenemos en Brasil, en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, por lo menos buscando países de algunas latitudes sudamericanas. En Francia hace una pequeña inflexión tomando en cuenta las leyes de género. Este es un criterio más amplio para que el juez pueda moverse a ver si va a considerar tolerable o no, o legítima o no la parodia. Es una concepción un poco
orientación un poco más amplia, pero dan más espacio a este sistema intermedio para trabajar. En Estados Unidos hablamos del uso legítimo, algunos han entendido o se han preguntado si no podría estar dentro de la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión, pero en otros países, caso del nuestro, y me atrevo a decir que es en la Argentina, veo que está la doctora Lipsing por aquí, en el Uruguay no se puede parodiar sin autorización del autor. Entonces, acá el juez está muy restringido, muy acotado para ver si esta parodia es buena, si esta parodia es mala. Acá el juez puede eventualmente, en estos países, ver solo dos cosas, o quizá un poquito más, pero la cadena que no altera los factores en el producto es, bueno, primero ver si hay semejanzas o diferencias entre la obra ubicada y la obra legítima, la obra original, y luego ver si tiene o no autorización del autor. Y tercero y cuarto, bueno, si no tiene autorización y hay semejanzas o muchos parecidos, sea por parafraseo, sea por transcripciones textuales, o sea porque se trata de remedios de la obra, pero donde claramente se identifica una obra, aunque sea de repente con un contenido, metacontenido totalmente diferente, bueno, ahí ya no hay que distinguir mucho, no hay mucha posibilidad de distinguir entre la adaptación, parodia, plagio, digo, es como que bueno, no hay autorización, ya pasamos a considerar directamente los daños y perjuicios. Y esto de alguna forma me permitirá introducirme en el caso que quiero plantear, que yo le llamé el caso Fischer, por el actor, fue quien promueve este proceso. En el Uruguay, Diego Fischer, que es un conocido escritor, autor de una novela histórica que se llama El encuentro de las Tres Marías, Juana de Ibarburu, más allá del mito, demandó al director y un letrista de un grupo de parodistas. Ahora vamos a ver qué es esto de los parodistas en el Uruguay. Porque en su obra Juana de América planteó el actor Fischer que se estaba haciendo una transformación ilícita de la novela que no había sido autorizada por el autor y que de alguna forma se la estaba menoscabando, dándole un contenido histriónico para propósitos totalmente chabascanos. Los demandados dicen que la obra original no se inspira en la novela de Fischer, sí fue una de ciertas fuentes que se consultaron para hacer la obra, pero tiene un contenido y un argumento totalmente diferente, no tiene ninguna intención de referirse ni de parodiar a esa obra en concreto, y ellos aducen también que no es costumbre pedir permiso a los autores para parodiar las obras. En este momento yo tengo que plantearles que en el Uruguay el parodismo o los parodistas es un género músico-teatral de carnaval. Los espectáculos de carnaval que en el Uruguay duran en los meses de febrero y marzo, o sea, se extienden mucho más que lo que son las carnestolendas clásicas. Hay una serie de espectáculos entablados, hay concursos en el teatro de verano, donde todos estos artistas dan de sí lo máximo, y los parodistas, o el género parodista del parodismo, es un género especial del carnaval, donde esta clase de género parodia diversas músicas y hasta letras de obras para sus representaciones, que por lo general son de carácter burlesco. Es un género que tiene un origen popular, pero últimamente se ha sofisticado y profesionalizado un poco. Pero ya les digo, es costumbre, inclusive una información de ACADU, que es la Asociación General de Autores del Uruguay, le dice a los tribunales, no es costumbre del parodismo de los parodistas de carnaval pedir autorización para sus parodias, ¿no? Parodia en realidad les llaman más bien obra cómica, y eso está tolerado y es un género muy celebrado en la sociedad uruguaya. Entonces, este caso, en mi criterio y en mi experiencia, plantea
por primera vez un tema álgido. Se critica o se reprocha, inclusive judicialmente, a los parodistas por tomar pasajes de una obra ajena original. Con propósitos obviamente burlescos, pero bueno, se está haciendo una adaptación no autorizada, o una parodia no autorizada. Vale decir, en el Uruguay es lo mismo, por así decirlo. Entonces, como se planteó dudas sobre el texto, ambos textos, había que hacer una comparación, se sometió el tema a un peritaje de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Yo quizá acá hago un reparo, porque en realidad la comparación en los textos siempre se tiene que hacer, en mi criterio, desde un punto de vista de un observador medio. Y en ese sentido, creo que el juez puede, en el establecimiento y en el análisis de las semejanzas y diferencias, ponerse de alguna forma de acuerdo a estándares de sensibilidad media, en el lugar de un observador medio, un poco dentro del vector de consumo natural, y de la persona que puede asistir a espectáculos de carnaval, que son muy populares y a los cuales, por supuesto, van muchos jueces, como seres humanos que son, y no tanto para un análisis literario o académico. Pero de alguna forma no deja de ser una opinión valiosa, que si bien el juez no tiene por qué rendirse servilmente a ella, le sirve como un orientador y eventualmente le puede servir como un ilustrador para luego animar sus conclusiones. El peritaje de la Academia Nacional de Letras estableció que el texto dubitado, le llamamos así a la parodia, contiene reproducciones parafraseadas o literales de la novela de Fischer, que eran propias, obviamente, de la obra protegida. Incluso se planteó que no solo estaban estas reproducciones bastante evidentes en cantidad, sino que inclusive el orden, los eventos, la selección de los hechos que se hacían en la obra original de Fischer también estaban, por casualidad, en la parodia Juana de América. O sea, el contenido en cuanto a cualitativo era bastante significativo. Entonces, bueno, estábamos hablando de una adaptación parcial, no directa, esa es la conceptuación que le hace la Academia Nacional de Letras. Quizá hasta podría pensarse en algún momento que ya no era una sola parodia, sino era ya más bien, estábamos hablando de un caso de adaptación. Y en algunos momentos hasta huele a que podría tratarse de un caso hasta de plagio, ¿no? Sobre todo por el tema de los parafraseos o las reproducciones literales. Lo que sí es contundente para el peritaje de la Academia Nacional de Letras, veremos también que para los tribunales igualmente, quedaban claro que la novela de Fischer era la fuente tomada de la adaptación, o si se prefiere, la parodia era una adaptación de la novela de Fischer. No directa, pero lo era. No era cierto eso de que podía verse que la obra Juana de América obedecía o de alguna forma se inspiraba en determinadas fuentes. Sí se puede ver realmente que había un contenido que estaba trasladado, pero ya no con un mero propósito de transformación, digamos, para buscar un metamensaje, sino que eventualmente estábamos hablando de una obra que estaba ya incluso adquiriendo otros ribetes. Para los tribunales, el caso con este dictamen, inclusive la comparación de textos que hace, pero sobre todo apoyándose en el dictamen, quedó muy claro, y también toman en cuenta dos elementos. En primer lugar, que no había sido admitido, que no se había pedido autorización a Fischer, el novelista de la obra original. Entonces, bueno, de acuerdo a nuestras leyes, el artículo 35 y el artículo 44 de la ley 9.739, la obra de parodia sin autorización no está comprendida en una excepción o limitación a los derechos de autor. Ergo, es ilícita. También se vio que por la representación o los espectáculos de esta obra, inclusive por derechos de autor,
los demandados, que eran el director de este grupo de parodistas y el letrista de la obra, habían tenido un provecho económico. Entonces ya no estábamos hablando de una mera obra que se agota en su mensaje histriónico o de carácter eventualmente de crítica social y no tiene mayores pretensiones. Ya estábamos hablando de una obra en sí. Entonces, ya considerado estos dos elementos, primero, tercero, los tribunales dijeron, bueno, acá hay que empezar a discutir la existencia de daños. Y bueno, y acertado que realmente se lo sabía, esto obliga a indemnizar conforme no solo a la normativa de responsabilidad contractual en el derecho uruguayo, sino a la normativa de la ley de derechos de autor. Las condenas que se establecieron fueron en cuanto al daño emergente, que se evaluó en lo que podría haber sido una licencia hipotética, o sea, en el eventual caso que Fischer hubiera autorizado onerosamente la cesión o la licencia para hacer la obra de parodia, se había fijado una cantidad que en primera instancia se había fijado, creo que en unos $10.000, y después se bajó. Y multa civil que se había puesto en 8 veces el valor de esta licencia hipotética, y en segunda instancia se la batió a 1 vez el valor. La multa civil en materia de derechos de autor, para el caso de infracciones a derechos autorales, es quizá el único caso de daños punitivos que tenemos en el Uruguay. La condena fue solidaria. Hubo una condena moral por daño moral a uno de los demandados, no por la reproducción ilícita en sí, sino por algunas manifestaciones que hizo contra Fischer en la prensa, criticándole un poco y denostándole porque le habían hecho un juicio. Fue uno de los demandados, no fue contra los dos. Y eso es la presentación del caso. Todos estos elementos y el caso con mayor profundidad lo tenemos comentado en este lugar, en este sitio web, es mi blog, así que si quieren saber un poquito más, inclusive en los detalles de cómo fueron las condenas, se pueden referenciar y lo pueden ver ahí. Por mi parte, muchísimas gracias, y eso es todo lo que me corresponde en cuanto a la presentación del caso por ahora. Muchas gracias, doctor Etlin. Un caso muy interesante. Me llama la atención dentro de la exposición el hecho de la no sincronía entre una costumbre arraigada, como usted nos comenta, en el Uruguay, alrededor de la parodia, una costumbre que, según le entendí, incluso la AGADU dice, se usa sin autorización y es parte de la vida y de la costumbre de los carnavales cada año en Uruguay. Me llama la atención si esto no ha motivado en algún momento el proceso de la inclusión de la excepción o limitación en la normatividad uruguaya, si se ha intentado, si hay propósitos o no acerca de esta adopción como limitación o excepción. Ese tema se planteó en el juicio y los tribunales, los demandados dijeron, bueno, no es costumbre. Y el tribunal le dijo, la costumbre no es fuente de derechos ni genera derechos en el Uruguay. O sea, desde el punto de vista de la normativa sobre propiedad intelectual, me parece que está, creo que las sentencias son razonables, no son obviamente de mi tribunal, pero creo que son razonables y están de acuerdo o encuadradas de las normas. Podremos discutir todo este tema de los límites de la parodia, porque ya dijimos, digo, la parodia como género del carnaval, inclusive las murgas parodian letras y parodian textos, y la murga es un género muy celebrado en el Uruguay. Inclusive se hacen representaciones en el extranjero, y siempre fue común parodiar músicas o parodiar letras, sobre todo en los famosos llamados cuplés, digamos, pero es todo un tema. Voy a darle la palabra en este momento a Beatriz, que nos quiere compartir un comentario. Muchas gracias, Graciela.
Bueno, agradecerle y felicitarle a Edgardo la exposición, y aprovecho públicamente agradecerles los dos que estén aquí, porque además Graciela es experta en parodia, fue quien habló de parodia como invitada ya el año pasado en IP Time. Y sobre el tema parodia en Uruguay, como otras cosas que suceden en institutos del derecho de autor en Uruguay, el tema es esa reticencia a regular realidad, tal vez pensando que poner eso sobre la mesa puede significar ir en contra de la situación de hecho de que me lo dejan usar sin nada, no sé por qué, porque en definitiva, si yo integrara un núcleo de interés en hacer parodia, lo primero que me gustaría es tener una seguridad jurídica respecto de lo que pueda hacer, porque la situación hoy es que la costumbre no es fuente de ley en Uruguay. Entonces, decir que es costumbre no es un argumento para admitir nada, ¿no? Eso es algo que me parece como imputable al propio sector, ¿no? Es decir, a los abogados, no al sector en todo caso, en torno al tema del carnaval, porque es evidente que uno no puede argumentar, esto es así porque siempre fue así, en materia de derecho. Eso por un lado. Y respecto a iniciativas en agregarlo como excepción, no lo tengo presente. De todas maneras, desde el año 2013 hay un intento de modificación normativa básicamente enfocado a temas de excepciones y limitaciones, que va legislatura en legislatura naufragando. Ahora a ver qué pasa en esta legislatura. Pero bueno, pero eso era ese comentario. Yo no, el tema lo he seguido sobre la base de los comentarios de prensa y lectura de las sentencias. Me encanta Juana de Ibarburu, me encanta ella y su obra, pero no he mirado ni la parodia ni leído el libro. Así que no puedo afirmar nada en relación con el tema hechos, ¿no? Tengo entendido, a ver, y lo que me parece a mí, más allá de preguntas, es que como no está regulada la parodia, y eso no puede admitirse la tolerancia como costumbre, por el lado de parodia no hay mucho que hacer, porque tampoco hay un margen para evaluar cuán distinta es la parodia de la obra o algo así, porque no está regulada, ¿no? Es decir, ese margen de discusiones en el caso intermedio, del sistema intermedio, que me parece muy razonable, pero no estando regulado deja poco que hacer. Lo que sí creo que era un punto, más allá del concepto de parodia, por lo que leí de las sentencias, es el hecho de haber tomado específicamente creación de la obra, es lo que de la obra literaria, digamos, lesionada, por decir así, o primero presuntamente lesionada y luego en definitiva entendido eso por los pronunciamientos judiciales, tomarlo de manera prácticamente textual. Es decir, creo que hay dos temas en paralelo, ¿no? Uno, esto de parodia, que lleva a una consideración institucional y normativa, y luego el otro tema, que estando probado, también es de nuevo principios clásicos, ¿no? De decir, bueno, si usted toma textualmente creación inventiva, perdón, inventiva en ese caso, me refiero a una manifestación creativa de alguien, o lo tiene que hacer con permiso, bueno, o salvo que sea una cita u otra cosa que no, es distinto el caso ¿no? Entonces, creo que ese es otro punto. Y otro punto más, que también es general de una cantidad de situaciones y que es otro tema interesantísimo de debate, es esa frontera entre el hecho histórico y el libro que lo relata. Y la expresión. Exacto. Y la expresión, sea una película, sea en este caso una obra dramática, dramático-musical, que es otro tema interesantísimo que tiene las fronteras de la parodia, ¿no? No sé, Graciela, Allá iba una pregunta que quería hacerle al magistrado, y es si usted tuvo oportunidad de ver el peritaje y si el peritaje de acaso admitía algún tipo de discusión acerca de esa frontera, porque veo o alcanzo a advertir que los demandados querían argumentar, no, yo lo que usé fue los hechos históricos alrededor de Juana de Ibarburu, pero
el peritaje logró o llegó a la conclusión de que sí había parafraseo, sí había utilización de frases concretas de la obra de Fisher. ¿Qué nos puede comentar acerca de ese peritaje y de esa frontera de la dicotomía obra-expresión, magistrado? Sí. Idea-expresión, perdón. En primer lugar, porque veo en pantalla al doctor Verdaguer, que fue el abogado en el caso. Sí, yo no quería decir nada porque cuando la gente viene como público, nadie dice, pues está él y está la señora, están los dos. Digo. Edgardo, ¿tenés algo en el sonido? En todo caso, les pido. Hay algo en el sonido, Edgardo, Sí, será el está micrófono, un poco deja como una basura ahí, que cuando hablas rápido se nota más. como cuando el radio está mal sintonizado, suena un poquito así. Yo también te escucho con interferencia. Entonces Pero, debe ser algo del audio. Bueno, nada, adelante, sigue tú, yo porque aproveché para decir. Lo único que les pido a ellos es que me apoyen donde yo no falta algún detalle. Te apoyen o te critiquen, te apoyen o te critiquen. O me critiquen. Pero que no te vayan a parodiar por hoy. El análisis de pericial, digamos, de la academia se concentra en el contenido literario, digamos, de las semejanzas o las diferencias. Lo demás tiene que quedar un poco a la evaluación de los jueces. Ahora, acá se plantea también otro tema. Acá se dice, bueno, no hay autorización, hay semejanzas evidentes, entonces ya pasaron directamente a decir, bueno, esto es un ilícito, acá hay daño. Es como que el daño de alguna forma se evaluó in re ipsa, por así decirlo. A veces los jueces, yo no digo que conforme a los dos de los últimos pasos de la regla de 3 pasos, pero a veces los jueces ahí en el Uruguay pivotean un poquito porque están las dos discusiones, por así decirlo, y decir, bueno, acá tenemos un ilícito, tenemos semejanzas, bueno, realmente está configurado un daño. Ahí podría darse mayor margen para la creatividad judicial. Es decir, bueno, acá realmente se ocasionó un perjuicio comercial a la obra original, se lesionaron en forma trascendente realmente los intereses del autor. Bueno, y ahí a veces en Uruguay, cada vez menos, pero se dice, bueno, si no hay una afectación económica, bueno, ¿cuál es el daño que se está evaluando? Si realmente el daño moral o el perjuicio de los intereses no es trascendente, bueno, pero también hay que ponerse un poco del lado del autor, ¿no? Ahí estamos con el tema del balance de los derechos, a quien no le hace ninguna gracia que tenga una reproducción o una parodia de su obra sin autorización. Entonces, bueno, en este caso me parece que se pasó a la condena, bueno, partiendo de la base de que lo ilícito, bueno, se genera la obligación de resarcir y se terminó. Me gustaría mucho oír, y si él quiere participar, la opinión del abogado que participó en el caso, pero antes quisiera hacer una pregunta y es, ¿se discutió la afectación al daño, a los derechos morales de integridad y fue un aspecto considerado? Porque salvando la discusión de si se probó o no un daño material o un daño efectivo a los derechos patrimoniales y a la ilicitud como tal de los derechos frente a los derechos patrimoniales, ¿se discutió el tema de la afectación al derecho moral de integridad o de paternidad? Yo por lo que vi, me pueden corregir el doctor Verdaguer y su esposa, yo lo que vi es que el único daño moral que se planteó, que se condenó fue por las manifestaciones que había hecho uno de los demandados en empresa, un poco cuestionando o de alguna forma maltratando al autor original porque los habían demandado. Pero yo no vi otra cuestión, no sé si el doctor, pero de hecho la condena fue solo por eso, por daño moral, ¿no? Y fue a uno de los demandados. Pero por sus actuaciones durante el proceso, según le entiendo, y no por la parodia como Sí, tal. no por la parodia, sí. Lo cual también me llamó mucho la atención. Ni sé tampoco si, no sé si fue reclamado eso como una parte, pero eso lo podría acotar el doctor.
Bueno, Tienes que abrir tu micrófono. Ahora te escuchamos. ahora sí, muchas gracias por... Yo en realidad lo venía a escuchar al doctor Edlin, que hace tiempo que está en tema de propiedad intelectual, y me enteré un poco de casualidad de esta presentación, y quería un poco venir a escuchar la exposición de él, con mucho gusto. Igual, como fui invitado, participamos acá con la doctora Fariña, que está acá, que sí es mi esposa, pero además o sea, yo soy el que hace los escritos, pero ella es la que está en el juzgado. Además de que es una gran editora y me sabe podar, porque yo soy un poco extenso a veces cuando redacto, y ella hace ediciones y muy buenas. Además fue la que litigó el caso, fue la que estuvo en los juzgados, la que un poco estuvo en todo el tema de la pericia y todo, y yo, porque o sea que nos dividimos un poco en esos roles, un poco y complementando lo que están conversando. En este caso, primer cosa, me parece interesante puntualizar que Fisher hizo todo, o sea, Fisher no se limitó a recoger datos que estaban públicos de Juana Ibarburu. Fisher hizo una investigación muy profunda de lo que fue la vida y ciertos aspectos que nadie conocía hasta este momento de Juana Ibarburu. Él estuvo varios meses en Estados Unidos, consiguiendo en la biblioteca creo que fue la Universidad de Harvard y de varios lados, datos, correspondencia, todo un archivo de Juana Ibarburu que había que hasta ahora no se había accedido, y estuve investigando mucho. Entonces, hay varias de las cosas. Además, no es un libro de historia, es como muy bien decía el doctor Edlin, es una biografía novelada, o sea que hay muchos aspectos donde hay realidad histórica y hay aspectos que eran ficción. Entonces, por ejemplo, se sabe de una nodriza de Juana Ibarburu que se llama Feliciana, que la acompañó en sus primeras épocas cuando ella vivía en Melo, que luego la acompañó cuando ella vivía en Uruguay, pero nada se sabe de Feliciana, y Fisher le dio a este personaje todo un componente, una persona que hablaba medio... estamos hablando de una zona Uruguay que es fronteriza entre Uruguay y Brasil, ¿ah? Cerro Largo. Era una persona que hablaba un poco en uruguayo, un poco en portugués, que tenía creencias umbandistas, y todo esto es todo ficción. O sea, fue todo creado por Fisher, no hay ningún dato de Feliciana, más allá de que sí era la nodriza de Juana, que luego la acompaña, pero él le creó este personaje, era de alguna forma una confidente, alguien que sospechaba, que le decía cosas, porque no deja de ser una novela. Y ese personaje Feliciana, que es totalmente creado por Fisher, aparece en esta parodia de los Cíngaros, con los mismos componentes, con la misma personalidad, e incluso reproduciendo en muchos casos varios de los diálogos que estaban incluidos en la novela. Esto es un ejemplo, ¿no? Después aparece otro personaje que es el hijo de Juana, que es militar, que de alguna forma continúa los pasos de su padre y que también tiene una relación muy conflictiva con Juana. No quiero contarles la novela porque tal vez tampoco quiero arruinarle, no quiero hacer spoiler, pero entonces el hijo que tiene toda una relación militar como su padre, que de alguna forma muy conflictiva con Juana, y todo eso que tampoco es sabido y es en gran parte novelado, más en base a cartas y cosas, y parte de los diálogos que el hijo tiene con Juana, que están en la novela, que son ficticios, aparecían con los mismos términos y con el mismo tipo de relación en la parodia de los Cíngaros. Entonces, por todas estas razones, el planteo de la demanda fue básicamente, primero, una infracción a los derechos patrimoniales de autor, en primer lugar al derecho de reproducción, porque había reproducción textual, de diálogos, además una adaptación ilícita, como bien desarrollaba el doctor Edlin. En Uruguay no hay una excepción de parodia, y la adaptación entra dentro de los derechos exclusivos, por lo cual, a raíz de toda esta adaptación de personajes, situaciones, diálogos, que fueron traducidos e incluidos, a veces textualmente, a veces con modificaciones serviles en el texto de la parodia, también entendíamos que había una infracción al derecho de adaptación y última infracción al derecho de comunicación al público, porque obviamente todo este texto con todas estas adaptaciones fueron comunicados a lo largo de teatros, que además fueron filmados, y de los cuales no se pagó ni se pidió permiso al autor. Por supuesto, y respondiendo a la pregunta, también invocamos la infracción al derecho de integridad y de paternidad de la obra, porque precisamente se reconoce a la obra de Fischer como una obra que fue inspirada, o sea, la parodia decía, porque nosotros conseguimos el texto que presentaron en el concurso de carnaval, y ahí ellos indicaban que estaba la obra de Fischer, pero esa inspiración, era un poco el planteo, era mucho más allá que una inspiración real, sino que más bien había habido una adaptación.
O sea que sí, cuando reclamamos el daño moral incluía la infracción a los derechos de la personalidad y ver violentada su obra de esta manera. Y además por un tema de que cuando esto llega a los medios, que no fue por Fischer, fue por los cíngaros, y creo que un poco de forma de darse publicidad, porque el reclamo Fischer lo hace cuando estamos en la mitad del concurso, y Fischer muy cuidadosamente dijo, yo este tema no lo quiero llevar a los medios porque hay un concurso en juego, pero les planteó, yo vi la parodia y ustedes están violando mi derecho de autor. Fueron ellos que lo llevan a los medios en varios programas, y un poco hablando de una forma bastante agresiva respecto del reclamo, y que venía a pedir $10.000, y un poco lo trataron como alguien que venía a mendigar dinero, y eso fue un poco lo que, además de la infracción a los derechos morales, generó un daño moral adicional, que fue un poco el hecho de hacerlo público y tratarlo de esta manera, de una forma muy injuriosa y agraviante en los medios de comunicación, cosa que hicieron los cíngaros. Yo no sé, llego hasta acá. Si quieren, en cuanto al peritaje, el peritaje no lo pedimos nosotros, el peritaje lo pidieron los demandados. Nosotros lo que hicimos fue incluir comparaciones de todo esto, y fueron los demandados los que pidieron un peritaje. Ahí fue todo un lío porque los demandados querían que fuera GADU, o sea, la Asociación General de Autores de Uruguay, la que hiciera ese peritaje, cosa que Fischer no quería porque él no es socio de AGADU, mientras los demás, Sosa y Vilariño, que eran los demandados, son socios de AGADU, y nos parecía que podía perder independencia y objetividad. No podía ser un ámbito imparcial. Entonces por esa razón termina en la Asociación de Letras del Uruguay, que hicieron un peritaje, y básicamente la conclusión del peritaje era que la obra de la parodia no incluía ningún desarrollo de situaciones fácticas o de diálogo que no estuviera incluida en la obra de Fischer, y que de hecho incluía varias que estaban ahí, por lo cual ellos consideraban que era un producto claramente derivado, ahora en términos literarios, o sea, en términos textuales y de manejo del texto, de ese, o sea que no había nada que ellos habían inventado o creado que no estuviera contenido en el libro de Fischer, por lo cual concluían que ese libro había sido el texto base sobre el cual se había basado esa parodia, y a esos efectos sirvió el peritaje, que luego fue muy utilizado tanto en la sentencia de primera instancia como en la de segunda. No sé, Maca, si vos querés agregar. No, yo iba a simplemente... invitar precisamente a María Macarena, la coautora, según nos cuentas, de los memoriales y del proceso. Material, la autora material, el intelectual fue Javier. No, pero por los temas prácticos que justamente al comienzo lo levantó el doctor Ettling, y relacionado con el tema de la pericia, nosotros cuando evaluamos la estrategia del juicio consideramos que no era necesaria una pericia, ¿no? Porque justamente considerábamos que cualquier lector medio o entendido con un medio de conocimiento podría advertir esta circunstancia. Y de hecho la prueba la planteamos de dos lugares. Por un lado, como mencionaba Javier, en la demanda, que fue bastante extensa, y que ahí es la labor de podar, para no hacer demasiado complicada la actividad del juez al leerla. Sí hicimos este trabajo comparativo para tratar de generar el tema, y además, de parte de los testigos que propusimos nosotros, hubo algunos testigos que referían este punto. Dentro de los testigos, por ejemplo, quizás algunos de los que nos acompañan desde Uruguay lo saben, estaba Álvaro Uchain, que es director, que de hecho fue quien dirigió en teatro esta obra, y que fue, por ejemplo, la persona que lo alertó, una de las personas que lo alertó de esto a Diego Fischer, porque estaba justamente en un escenario de carnaval, porque tenía que filmar un comercial, y de repente empezó a escuchar una parodia, y le resultó familiar, y en virtud de eso, detectó que había muchas similitudes con esa obra que él había llevado al teatro, y fue el que le avisó a Diego Fischer. La pericia fue a iniciativa de los demandados, con esa finalidad que mencionaba Javier, es decir, que ellos planteaban que tenía que ser AGADU quien mediara. Ahí voy a hacer una pequeña corrección a Javier. Fischer es socio de AGADU, en realidad, pero el problema es que AGADU ya había intervenido en esto. AGADU, perdón, ahí se había incluso en ese juicio se había planteado un tema estatutario, porque decía
que esa cuestión la tenían que, como eran los 3 socios de AGADU, la tenían que haber resuelto por un tribunal asociativo interno. Y el tribunal dijo, no, eso es para cuestiones personales entre los socios, no es para daños y perjuicios. Exacto. Es un poco exótico que una sociedad de gestión colectiva venga a participar en medio de un conflicto judicial entre socios, todos socios de la sociedad de gestión colectiva, ¿verdad? Sigue, por favor, Macarena. No, era justamente esa aclaración. Había intentado en un principio, de hecho, antes de que se planteara el litigio, esto tuvo instancias de diálogo, ¿ah? Y no vienen al caso porque al final el diálogo no prosperó y el juicio se planteó, pero hubieron instancias que ni siquiera pasaban hasta por lo económico, pasaban por una necesidad de reconocimiento, de respeto, de otros canales que ahora ya son historia. Pero bueno, en esa instancia fue el propio Diego Fischer que se acercó a AGADU pidiendo que mediaran en esta situación. De alguna manera la respuesta que obtuvo en esa instancia no fue satisfactoria, hubo un intercambio de cartas a través de AGADU, y bueno, cuando llega a esta instancia, que sea en definitiva quien realice la pericia, no parecía que reuniera las características necesarias para exigir a un perito, y la iniciativa a través de la Academia Nacional de Letras fue de la propia juez de primera instancia, porque se había generado a lo largo del proceso, si bien había aceptado la pericia, todavía no sabíamos hasta una instancia final quién podía llegar a ser el perito. De hecho, nosotros hasta como actores, al momento de terminar la prueba, impugnamos que se haya dispuesto a la pericia, recurrimos a la pericia como medio de prueba. Al final del día son esas cosas que los abogados hacemos, pero nos terminó ayudando, porque como decía el doctor Etling, fue un insumo muy valioso, y de hecho nosotros nos apoyamos en ese insumo a favor nuestro, pero realmente era algo que entendíamos que no era necesario, porque había que evaluarlo desde la óptica de cualquiera de lo que estábamos allí, que podíamos advertirlo. Y bueno, nada, después de la presentación tanto del doctor Etling como de Javier, tengo poco más que agregar, pero cualquier pregunta, encantada. Una cosa me parece interesante, que lo mencionaba el autor Etling, y me parece interesante mencionar porque es justamente un punto. Acá en Uruguay esto generó mucho debate en la opinión pública, porque algunos decían que con este tipo de criterios entonces se extinguía la parodia como género carnavalero, lo cual era un argumento efectista, porque pero no es real, porque la parodia, cuando uno va al reglamento de carnaval, no es un género que esencialmente supone la violación de los derechos de autor, porque lo que habla el reglamento es que se puede parodiar el argumento de una obra, ¿verdad? Entonces, y el argumento, como sabemos nosotros, las ideas, lo que son los conceptos, son aspectos que el derecho de autor normalmente no protege. Entonces, perfectamente era posible parodiar, o sea, el hecho histórico de Juana Ibarburu es el hecho histórico, y los que Fischer haya divulgado y haya encontrado él, cualquiera podría hacerlo. Obviamente se pueden utilizar. Acá el problema era la utilización de personajes, de situaciones y de textos que eran creados por Diego Fischer. Y ahí era que estaba la infracción. No en el género carnavalero como tal. Y prueba de ello es que hay parodia en Uruguay hace más de 100 años y no han habido hasta ahora otras infracciones y otros juicios hasta ahora. O si los ha habido, se han arreglado y no han llegado a juicio. Tengo otra pregunta, y es si en algún momento, en este caso o en otros similares en Uruguay o inclusive en Argentina, que tiene una legislación similar, han saltado argumentos de derecho constitucional, de libertad de expresión, libertad de creación artística, como un argumento de defensa sin existir la excepción o limitación concebida dentro de la legislación de derechos de autor. ¿Ha pasado? ¿Tendría algún escenario? Es una pregunta muy buena, porque nosotros en el Uruguay admitimos la inconstitucionalidad como acción y como excepción, o sea que en el juicio como excepción o defensa quizá le hubiera convenido a los demandados haber planteado si los artículos 35, ya veo que Beatriz me mira con cara de no, pero yo trato de ponerme en el medio, digo. Sí, y de repente, bueno, no habían planteado la inconstitucionalidad de los artículos 35 y 44, digo. Lo que es el literal A, numeral 4, yo estoy
me vuelvo viejo y me viene a fallar la memoria, pero si no habría que plantear la inconstitucionalidad de esos artículos. No sé qué hubiera pasado en la Suprema Corte. No sé si habría tenido éxito la inconstitucionalidad tampoco. A ver, Beatriz, ¿tú qué opinas al Todo un respecto? tema, ¿no? No, yo, al respecto de esto último, también tenés en la propia Constitución el artículo 33 que habla de la protección del trabajo del autor y el inventor. Entonces, plantear a nivel constitucional en Uruguay uno con otro es como poner el equilibrio a nivel constitucional. No me parece, por eso tan puntual que tenemos en el artículo 33 de la Constitución para el autor, que la estrategia en estos casos sea pensarlo. Supongo que todos hablarán de libertades cuando tratan de defenderse, pero el punto es que en la Constitución eso está, sería como, en realidad terminaría diciendo, hay que buscar el equilibrio. Entonces, Hay que ponderar. claro. Ahí me voy a poner el abogado del diablo. Y mira que a veces los jueces, Bueno, en Argentina, digo, y acá estoy hablando de atrevidos, se ponen mucho del lado de los derechos sociales. Y bueno, respecto a temas de derechos de autor, hay que ver, yo he tomado una clara preferencia por los derechos sociales. también, por los Aquí derechos tenemos una sociales. opinión de Leonel Salazar que nos dice que por vía de amparo y control difuso de la Constitución. No sé, Leonel, si nos quieras dar tu comentario en voz. Bueno, Aquí está, Leonel. ¿me escuchan? Sí, dale, Leonel. No, es que el planteamiento de la defensa del derecho de autor por vía constitucional, que en Venezuela se hace por dos vías, o por vía de acción principal, por la vía de un amparo, acción de amparo constitucional, y otra, el juez pudiese en el fallo por vía de control difuso de la Constitución, es decir, cuando el juez percibe que se está violando, transgrediendo un derecho fundamental o un derecho humano, puede hacer alusión de eso en el fallo del mérito. Gracias, Leonel. El asunto difícil aquí, y coincido con Beatriz, es ponderar estos dos derechos que tienen la misma entidad. Incluso pensaría yo, si no estuviera de manera literal dentro de la Constitución de Uruguay, por la vía de los tratados internacionales a los que el país ha adherido, también tendría ese rango. Me parece que Delia, alguien me dice que Delia ha levantado la mano y sería un gustísimo verla y escucharla. Delia, querida, profesora de todos. Muchas gracias, pero yo no levanté la mano. Así que, pero de todos modos... Te la hicimos levantar. No sé, habrá saltado. Hay una cosa que sí me está preocupando y es que los límites son derogaciones del derecho. Por tanto, no se puede forzar a una legislación que no quiere poner un límite a hacerlo, salvo que sea un caso muy estrambótico, porque aquí se trata del derecho a autor. Los límites son como válvulas para que no, digamos, para que la comprensión no haga estallar el sistema, pero nada más. Cada límite o limitación o excepción al derecho de autor es menos derecho de autor. Necesaria, muchísimas veces necesaria, pero cuando es indispensable, como en el caso de las citas, de las noticias del día que están en Berna, en el convenio de Berna, desde el acta originaria. Pero no se puede cada vez que uno quiere hacer algo que no está consagrado en una ley como una excepción, buscar un ataque a la Constitución, porque eso es un movimiento que han auspiciado los abolicionistas del derecho a autor. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado al usar remedios tan excepcionales para situaciones
que perfectamente encuadran dentro de la legislación. La excepción está o no está. Lo que pasa es que muchas veces son situaciones mínimas y, como se sabe, de minimis lex non regit, pero vuelvo a insistir, son mínimas. También en la Argentina ocurre lo mismo y alguien lo mencionó, donde se admite la parodia y no pasa nada, como en el carnaval, en los carnavales en Uruguay, es en los teatros de revistas o de vodevil, donde siempre ha habido parodias, pero parodias en ese contexto muy similar. Pero yo poner en juego y forzar la Constitución para algo que claramente esa sociedad no necesita o no quiere regular, no lo veo, porque no es en favor del derecho a autor, es en contra. Porque vuelvo a insistir, ¿por qué digo esto en contra? Porque una excepción es una derogación del derecho a autor. Más excepciones, menos derecho de autor. Y hay legislaciones que ponen todas las excepciones que yo tuve oportunidad de catalogar y encima, por si no fuera bastante, le agrega el fair use. Y es una legislación latinoamericana. Y en ese país yo no conozco un gran movimiento artístico, literario, un gran ambiente artístico. Así que yo creo que la ley tiene que servir a esa sociedad y donde puede o no ser, es así, puede o no ser. Ahora que los abogados recurramos a todo, y bueno, cuando somos abogados de parte, está bien, pero es otro ámbito, el ámbito de la discusión, digamos, judicial. Pero cuando se hace doctrina hay que ser un poco más cuidadoso. Bueno, gracias y disculpen si salió que levanté la mano, pero muchas gracias, Graciela, por esta oportunidad. Siempre es muy grato escucharte, Delia. Muchas gracias por tu opinión. Yo quería llevar esto un poco a algo que es una realidad y son el uso de las redes sociales y el user-generated content. ¿Qué hacemos con esa realidad? ¿Qué hacemos con la realidad que inunda todo el tiempo redes sociales y donde tenemos ejemplos de parodia que pueden ser algunos calificados como usos mínimos, como nos comentaba Delia, pero no todos? Trascienden fronteras, trascienden la realidad e inundan nuestra realidad. Y ha sido el tema de discusión encendido alrededor de la directiva europea. Parte de la discusión ha estado en la parodia, en el pastiche, y en la admisión o no admisión, o las válvulas de escape o las válvulas de admisibilidad o no de contención ya, porque es prácticamente imposible contener la avalancha de usos en las redes sociales, pero sí de establecer o buscar posibilidades en que los autores y los titulares de derechos no salgan tan lesionados, por ejemplo, a través de licencias generales que permitan que los usuarios realicen estos usos sin dañar a los autores y titulares. Beatriz. Sí, es un tema muy interesante, muy de la tecnología. Eso también hace acordar a los memes y hace acordar al mundo de la generación automática de imágenes o creaciones o automatizada que hoy estábamos hablando, ¿no? A ver, el punto es, toda esa nueva realidad, ¿se puede encauzar con la normativa existente o necesita una mirada nueva de la ley? ¿A qué voy? Un poco a lo que estamos mencionando, en un contexto como el nuestro, ¿no? No digo en los países donde tienen ese sistema intermedio, por lo menos en materia de parodia, que dice, mientras no dañe, en definitiva, hay que admitirlo, porque ahí está la regla, ¿no? Pero en países como el nuestro, que no tiene, y por lo tanto no se puede interpretar como tolerancia, y ahí, así como están las cosas, del punto de vista legal, la única posibilidad es, claro, es decir, no tenemos margen. Otra cosa es decir, bueno, eso por un lado, ¿no? Es decir, ahí el punto es
ir al primer paso. El primer paso es, La comparación. Exacto. ¿No? Y además decir, bueno, se cambia o se pone un derecho de retribución, por ejemplo, ¿no? Hablando de cuando ese tipo de soluciones. Claro, para ya poner la solución patrimonial, ¿no? Cuando ya se está en un uso comercial de esas imágenes, ¿no? Porque habría que distinguir eso. Pero, en definitiva, aplicación de la ley, según que no es nada fácil, porque las redes sociales nos llevan a esto, ¿no? De que a veces la gente piensa que es otro mundo, que no tiene fronteras, ¿no? Pero bueno, ahí es donde los de internacional privado, como la doctora Fariñas, que nos faltó decir que ella es especialista en internacional privado. Bueno, yo la tengo conocida por ahí. Entonces, bueno, ahí serán los que estarán anclando, ¿no? la temática con las dificultades del caso. Pero, en mi opinión, este tema todo amerita una actualización normativa en ese sentido intermedio que nos falta en el Uruguay. Digo, es mi opinión, ¿no? Que evidentemente es una de las preguntas. Y una de las constantes cuando se revisa el caso de parodia es que responde a la idiosincrasia. La parodia, como tantos otros ejemplos, no podría ser una excepción o limitación trasladada de manera global a todos los países, porque cada país tiene una forma de ver, concebir la parodia y los límites de la parodia. Perdón, Delia. Creo que Delia nos quería hablar. Sí. Pero tiene cerrado el micrófono, Delia. Sí. No, bueno, pero ya que me diste la palabra, gracias. Y sí, estaba pensando en que me faltó decir algo que es fundamental. Las excepciones en tanto de derogaciones de derechos fundamentales son de interpretación restrictiva. No nos olvidemos de esto, porque si no, nos vamos por las ramas. Le damos la vuelta completa. Exactamente, exactamente. Y como por ser de interpretación restrictiva, hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta y muy claro. Y eso es de dónde uno parte. Si uno parte de una posición pro derecho de autor o en contra del derecho de autor, que conocemos lo que mucha gente que tiene una actitud, escuelas que tienen una actitud absolutamente abolicionista. Bueno, allá ellos, pero distingamos, eso es muy importante y tengamos siempre presentes los principios generales. Gracias, muchas gracias, Graciela. Gracias, Delia. Doctor Etlin, perdóname, Beatriz, yo sé que estamos un poco pasado de tiempo, quería preguntarle al doctor Etlin si él quería dar algún comentario de cierre. No, acá están planteados varios temas de conflicto, no solo el tema de los derechos de autor, sino inclusive otros derechos en juego. El tema es que cuando el sistema de Berna o mismo del Tratado de Dombio, de Antiquis, habla de que los estados podrán establecer excepciones y les da una serie de criterios, que son los 10 pasos, son limitaciones establecidas a las legislaciones. El juez tiene que estarse a los criterios que después la legislación termina laudando. En el caso de que haya un sistema intermedio, bueno, ahí hay más posibilidades para la creación. En casos como el nuestro, donde solo hace referencia a que no se puede parodiar o adaptar sin derecho, sin autorización, el margen de creación, por así decirlo, está muy acotado. Para el juez. Entonces, creo que cualquier posición que nosotros adoptemos, la tenemos que adoptar y fundamentar dentro del derecho y dentro de la ley. No hay tutía con esto, y en todo caso, si se quiere de alguna forma jurisprudencialmente habilitar una interpretación flexibilizadora, por así decirlo,
inclusive con respecto a cualquier, inclusive sistemas intermedios, bueno, deberá fundamentarla muy debidamente en rigurosos criterios y análisis jurídicos. Gracias, doctor. No sé si Beatriz, o si le podemos dar un segundito a Macarena, si no sé si ella quería comentarnos algo. No, lo que quería comentar simplemente por esto último que dijo Beatriz, que le agradezco porque realmente es el agua en el que me muevo, el derecho internacional privado. Esta agua es más de la casuística práctica que pero plantear simplemente que estos problemas o desafíos a los que se enfrenta el derecho de autor se enfrentan un montón de disciplinas a través de las redes sociales y el impacto que puedan tener y las dificultades que tiene la localización tanto del derecho ilícito como el daño. Entonces, la realidad es que más allá de los esfuerzos que se puedan hacer localmente por las distintas legislaciones, las mismas terminan siendo eficaces cuando son problemas de naturaleza nacional, es decir, cuando el autor lesionado y quien realiza la lesión a través de redes sociales o cualquier otro medio electrónico están en un mismo estado. Pero una solución eficaz necesariamente tiene que pasar por la mano de los acuerdos de los estados para que sea realmente eficiente. Y la potencialidad que tienen las redes sociales es que el daño al final del día se deslocaliza. No lo puedo identificar en un único lugar, era simplemente esa aclaración. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias al doctor Etlin por su interesante análisis. Muchas gracias a todos por su asistencia, a quienes tuvieron la oportunidad de ilustrarnos con sus comentarios, a la doctora Delia Lipsic, a Leonel, Beatriz, muchísimas gracias, y a Ipitán y a todos un feliz fin de semana. Gracias, doctor Etlin. Saludos a todos. Gracias, Graciela. Gracias, Edgardo. Saludos, suerte. Gracias por la invitación. Que pasen muy bien. Chao, chao, everybody. Chao, chao, gracias.